Este es el segundo avance de las últimas noticias que han ocurrido en Venezuela este 25 de septiembre. El ex consejero de Seguridad Nacional de la administración del expresidente Donald Trump, John Bolton, advirtió que la líder opositora María Corina Machado está en peligro y a merced del régimen chavista con cada segundo en el que permanece en Venezuela. María Corina Machado sigue dentro de Venezuela, escondida. Así que ella sigue en peligro, al igual que muchos otros líderes de la oposición. Fue un error aceptar que Maduro celebrara elecciones. Nunca iba a permitir la libertad, dijo el exfuncionario estadounidense durante una entrevista concedida al diario español El Mundo. Maduro empezó excluyendo a Machado, incluso a presentarse. Y los votos que proclamaron los funcionarios electorales fueron completamente ficticios. Fue una repetición exacta de las elecciones de 2019. Fue lo mismo otra vez. Maduro está haciendo lo mismo una y otra vez, sostuvo el exfuncionario. Y continuó, pero esta vez cargando contra el actual presidente de Estados Unidos. La administración Biden está completamente ciega. Las sanciones se levantaron por un tiempo. Ahora tienen que volver a imponerse. Pero el daño ya está hecho. La coalición internacional contra el régimen se ha deteriorado, y va a ser difícil recomponerla, afirmó. Por otra parte, la nefasta administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no planea responder a la represión que se registra en Venezuela, con nuevas sanciones para el sector petrolero, informaron legisladores demócratas este lunes. En un comunicado publicado por Argus Media, los funcionarios estadounidenses señalaron que el gobierno no tomará medidas coercitivas para permitir que Chevron mantenga su presencia en Venezuela. La decisión ayuda a prevenir una crisis económica repentina en Venezuela, que resultaría en un aumento de la migración, dijo Joaquín Castro, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Texas. En otra noticia, Javier Milei, presidente de Argentina, dijo en su discurso ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: en esta casa que dice defender los derechos humanos, permitieron entrar al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela. Milei argumentó que la presencia de estos regímenes en el Consejo de Derechos Humanos socava la credibilidad de la ONU y contradice los principios fundamentales de la organización. En su discurso, destacó que la ONU fue creada para prevenir atrocidades y para promover la paz, pero que permitir la participación de regímenes represivos es una traición a esos ideales. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político. Soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años
que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas. Y por eso, desde esta perspectiva, estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones que no puede ser soslayado. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Otra que dio un vibrante mensaje en la ONU en apoyo al pueblo venezolano fue la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. De su presente y futuro en América Latina, y sucede lo mismo en otras regiones del mundo, las aspiraciones de libertad y democracia
no se han cumplido para decenas de millones de personas. Pienso en particular en el pueblo venezolano, una manifestación de solidaridad y apoyo a este pueblo. La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados después de 2 meses desde las elecciones del 20 de julio. Los resultados no se han reconocido y al mismo tiempo no ha habido una represión brutal, la muerte de decenas de manifestantes, detenciones arbitrarias de miles de opositores políticos y además el candidato presidencial de la oposición tuvo que huir del país. Tenemos que ser firmes. En 2025 vamos a celebrar el aniversario 80 de la Carta de Naciones Unidas, carta que consagra los principios y valores que en este momento se han cuestionado por culpa de un miembro actual, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero no vamos a dejar de defender estos principios y valores que existen para todos. Son una garantía. Por otra parte, recientemente los ministros de Relaciones Exteriores del G7 hicieron un llamado al régimen venezolano para que termine con las violaciones de los derechos humanos en el país. Estos funcionarios manifestaron su preocupación en torno a los recientes eventos posteriores a las elecciones del 28 de julio, incluida la orden de arresto y las amenazas en contra de Edmundo González Urrutia, ex candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Instamos a poner fin a las violaciones y abusos de derechos humanos, así como a las detenciones arbitrarias y a las restricciones generalizadas a las libertades fundamentales, dijeron durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En otra noticia, Tarek William Saab, titular del Ministerio Público, condecoró recientemente a un funcionario sancionado por los Estados Unidos, quien fue señalado de obstruir el proceso electoral presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela. El auditorio de la sede principal del Ministerio Público fue escenario para el acto de condecoración al fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes, por su destacada labor y valentía, dijo Saab. El reconocimiento con la Orden Dr. Danilo Anderson fue realizado por la máxima autoridad del Ministerio Público, con la finalidad de aplaudir la labor profesional y de perseverancia en la lucha contra la impunidad, contribuyendo a la consolidación del Estado de Derecho y la justicia en Venezuela por parte del funcionario Dueñez. Tarek William Saab se refirió diciendo que dicho funcionario fue víctima de numerosos ataques durante varios días a través de redes sociales, que instigaban a su muerte y la de sus familiares y seres queridos, de manera cobarde. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video, y darle clic al botón de la campanita para estar informado de las últimas noticias sobre Venezuela.